Todos tienen que saber quién es Jesús. Introducción. Conocer a Jesús es fundamental para entender el mensaje de amor y salvación que Dios tiene para la humanidad, y Él es el personaje central en la historia de nuestra redención. Jesús es una figura histórica documentada no solo en la Biblia, sino también en registros seculares, y su influencia ha moldeado civilizaciones enteras a lo largo de 2 milenios. La importancia de conocer a Jesús se refleja en su relevancia espiritual, ya que las enseñanzas de Jesús ofrecen respuestas a preguntas fundamentales sobre el propósito de la vida. El propósito de esta presentación es explorar las Escrituras para revelar quién es Jesús, descubrir su misión y considerar su relevancia para nuestras vidas hoy. Nacimiento y niñez de Jesús. Jesús está mencionado en las profecías del Antiguo Testamento, como en Génesis 3, 15, Isaías 7, 14, Miqueas 5, 12 e Isaías 53, que describen su nacimiento, sufrimiento y salvación. El nacimiento de Jesús se describe en los Evangelios de Mateo y Lucas, donde se menciona la genealogía real de Jesús, el anuncio a María y José, la visita de los magos y el nacimiento en Belén. En la infancia de Jesús se describe en la presentación en el templo, la huida a Egipto y su visita al templo a los 12 años, donde asombra a los maestros con su entendimiento de las Escrituras. Bautismo y comienzo del ministerio. El bautismo de Jesús es un evento importante, donde Juan el Bautista lo bautiza en el río Jordán, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma y la voz del Padre lo reconoce como su Hijo amado. En la declaración de Jesús como el Hijo amado de Dios es un reconocimiento divino que revela la identidad especial de Jesús y sustenta todo su ministerio posterior. Del comienzo del ministerio de Jesús se describe como un periodo de preparación de aproximadamente 30 años, después del cual comienza su vida pública y ministerio. El bautismo de Jesús es una identificación pública con la humanidad, seguido de una victoria sobre las tentaciones en el desierto, donde responde a las pruebas con citas bíblicas como no solo de pan vivirá el hombre, no tentarás al Señor tu Dios y al Señor tu Dios adorarás. Jesús llama a personas comunes, como pescadores de Galilea, a seguirlo con un llamado radical: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres, y ellos responden de manera inmediata, dejando sus redes y siguiéndolo sin demora. Enseñanzas de Jesús. En las enseñanzas principales de Jesús incluyen el amor, el reino de Dios, el servicio, el sacrificio y la salvación, destacando la importancia de amar a Dios y al prójimo, y de negarse a uno mismo para seguirle, como se expresa en frases como yo soy el camino, la verdad y la vida. El Sermón del Monte, contenido en los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo, abarca más de 10 temas, incluyendo ética, oración, relaciones, ansiedad y juicio, con el propósito de revelar los valores del reino de Dios, como se ve en las bienaventuranzas, donde se dice que los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos y los que tienen hambre de justicia recibirán bendiciones divinas. Milagros y parábolas. Jesús es un maestro de parábolas que enseña sobre el reino de Dios, la oración, la mayordomía, el amor y el perdón, y realiza milagros, como sanaciones de enfermos, leprosos, paralíticos, ciegos y endemoniados, así como resucitaciones, demostrando su autoridad sobre la creación. Relación con los marginados. En la relación de Jesús con los marginados, como leprosos, publicanos y samaritanos, muestra su compasión y disposición a tocar y transformar vidas, y su relación con las mujeres restaura su dignidad en una cultura patriarcal, tratándolas con respeto y defendiéndolas con compasión, como se ve en la historia de la mujer samaritana y la mujer sorprendida en adulterio. Resurrección y apariciones. Jesús fue testigo de la crucifixión y resurrección, y María Magdalena fue la primera en verlo resucitado, como se menciona en Juan 20, donde se destaca su importancia en la narrativa de la vida de Jesús. Jesús y los niños. Jesús recibió a los niños con amor y los bendijo, señalándolos como ejemplo de la fe sencilla y confiada que todos necesitamos, y se puede ver en Marcos 10, 14, donde dice: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Misión de Jesús. En la misión de Jesús se describe en varias partes de la Biblia, como en Lucas 4, 18 y 19, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, para anunciar buenas noticias a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, y en Juan 10, 10, donde dice: yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús se presenta como el Hijo de Dios, destacando su relación única con el Padre, como se menciona en Juan 10, 30,
donde dice yo y el Padre uno somos, y en Mateo 11, 27, donde dice nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. La oración del Padre Nuestro. Jesús enseñó una oración modelo que comienza con la adoración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y continúa con la sumisión, la petición y la protección, como se puede ver en la oración que se encuentra en el texto. La Última Cena. En la Última Cena es un momento importante en la vida de Jesús, donde partió el pan y dio la copa, diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí, y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, y también lavó los pies de sus discípulos para enseñarles a servir con humildad. Traición, arresto y juicio. La traición y el arresto de Jesús se produjeron en Getsemaní, donde fue traicionado por Judas con un beso y arrestado, y posteriormente fue llevado ante las autoridades, incluyendo a Anás, Caifás, Pilato y Herodes, donde fue declarado culpable de blasfemia y condenado a muerte. La multitud eligió liberar a Barrabás en lugar de Jesús, lo que llevó a la crucifixión de Jesús, durante la cual ocurrieron eventos sobrenaturales como 3 horas de oscuridad y la crucifixión de 2 ladrones, uno de los cuales se burló de Jesús mientras que el otro lo reconoció como Señor y recibió la promesa de salvación. Crucifixión. Durante la crucifixión, Jesús pronunció 7 palabras, que incluyeron el perdón, la salvación, el afecto, el abandono, y finalmente, consumado es y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, después de lo cual ocurrieron señales sobrenaturales como el velo del templo rasgado y un terremoto que abrió sepulcros y resucitó a santos. Resurrección. Jesús resucitó al tercer día, y las mujeres encontraron la tumba vacía, recibieron el anuncio angelical de que Jesús había resucitado, y María Magdalena y otras mujeres fueron las primeras en verlo vivo, después de lo cual Jesús se apareció a diferentes personas y grupos durante 40 días, transformando a sus seguidores del temor a la valentía. La Gran Comisión. Jesús dio la Gran Comisión a sus discípulos, instruyéndolos a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que Él les había mandado, con la promesa de acompañamiento continuo. Ascensión. La ascensión de Jesús ocurrió en el Monte de los Olivos, cerca de Betania, donde fue elevado al cielo ante los ojos de sus discípulos, y 2 ángeles les aseguraron que Jesús volvería de la misma manera, después de lo cual los discípulos regresaron a Jerusalén con gran gozo, esperando al Espíritu Santo. El regreso de Jesús. Se promete que Jesús regresará visiblemente, gloriosamente, como Rey y como Juez, y es importante conocer a Jesús para entender su vida, muerte, resurrección y promesa de regreso, y para seguir sus enseñanzas y recibir su salvación. Vida eterna. En la vida eterna se define como conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado, como se menciona en Juan 17, 3, y Jesús se describe a sí mismo como la luz del mundo y el camino a Dios en Juan 8, 12 y Juan 14, 6, respectivamente. Salvación. El mensaje de salvación implica la necesidad de arrepentimiento, fe, gracia y una nueva vida, y Jesús es presentado como nuestro modelo a seguir, demostrando servicio desinteresado, vida de oración y perdón radical, como se ve en Marcos 10, 45, Lucas 23, 34 y otros pasajes. Aplicación de las enseñanzas. Para aplicar las enseñanzas de Jesús en nuestra vida, es importante conocer su palabra, orar como Él, amar como Él, servir como Él y testificar de Él, lo que implica desarrollar una vida de comunión constante con Dios y practicar el amor sacrificial hacia Dios y hacia el prójimo. Conclusión. En la conclusión del texto presenta una invitación a conocer personalmente a Jesús, lo que requiere reconocer nuestra necesidad de un Salvador, recibir su regalo, como se menciona en Juan 1, 12, y responder a su llamado, como se ve en Mateo 16, 24, negándonos a nosotros mismos y siguiéndolo. En resumen, el texto destaca la importancia de conocer a Jesucristo y seguir su ejemplo, y presenta una serie de aplicaciones prácticas para nuestra vida, como estudiar las enseñanzas de Jesús, desarrollar una vida de oración y servir a los demás, con el fin de profundizar nuestra relación con Dios y vivir una vida más plena y significativa. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. Todos tienen que saber quién es Jesús. Introducción.
Conocer a Jesús es fundamental para entender el mensaje de amor y salvación que Dios tiene para la humanidad, y Él es el personaje central en la historia de nuestra redención. Jesús es una figura histórica documentada no solo en la Biblia, sino también en registros seculares, y su influencia ha moldeado civilizaciones enteras a lo largo de 2 milenios. La importancia de conocer a Jesús se refleja en su relevancia espiritual, ya que las enseñanzas de Jesús ofrecen respuestas a preguntas fundamentales sobre el propósito de la vida. El propósito de esta presentación es explorar las Escrituras para revelar quién es Jesús, descubrir su misión y considerar su relevancia para nuestras vidas hoy. Nacimiento y niñez de Jesús. Jesús está mencionado en las profecías del Antiguo Testamento, como en Génesis 3, 15, Isaías 7, 14, Miqueas 5, 12 e Isaías 53, que describen su nacimiento, sufrimiento y salvación. El nacimiento de Jesús se describe en los Evangelios de Mateo y Lucas, donde se menciona la genealogía real de Jesús, el anuncio a María y José, la visita de los magos y el nacimiento en Belén. En la infancia de Jesús se describe en la presentación en el templo, la huida a Egipto y su visita al templo a los 12 años, donde asombra a los maestros con su entendimiento de las Escrituras. Bautismo y comienzo del ministerio. El bautismo de Jesús es un evento importante, donde Juan el Bautista lo bautiza en el río Jordán, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma y la voz del Padre lo reconoce como su Hijo amado. En la declaración de Jesús como el Hijo amado de Dios es un reconocimiento divino que revela la identidad especial de Jesús y sustenta todo su ministerio posterior. Del comienzo del ministerio de Jesús se describe como un periodo de preparación de aproximadamente 30 años, después del cual comienza su vida pública y ministerio. El bautismo de Jesús es una identificación pública con la humanidad, seguido de una victoria sobre las tentaciones en el desierto, donde responde a las pruebas con citas bíblicas como no solo de pan vivirá el hombre, no tentarás al Señor tu Dios y al Señor tu Dios adorarás. Jesús llama a personas comunes, como pescadores de Galilea, a seguirlo con un llamado radical: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres, y ellos responden de manera inmediata, dejando sus redes y siguiéndolo sin demora. Enseñanzas de Jesús. En las enseñanzas principales de Jesús incluyen el amor, el reino de Dios, el servicio, el sacrificio y la salvación, destacando la importancia de amar a Dios y al prójimo, y de negarse a uno mismo para seguirle, como se expresa en frases como yo soy el camino, la verdad y la vida. El Sermón del Monte, contenido en los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo, abarca más de 10 temas, incluyendo ética, oración, relaciones, ansiedad y juicio, con el propósito de revelar los valores del reino de Dios, como se ve en las bienaventuranzas, donde se dice que los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos y los que tienen hambre de justicia recibirán bendiciones divinas. Milagros y parábolas. Jesús es un maestro de parábolas que enseña sobre el reino de Dios, la oración, la mayordomía, el amor y el perdón, y realiza milagros, como sanaciones de enfermos, leprosos, paralíticos, ciegos y endemoniados, así como resucitaciones, demostrando su autoridad sobre la creación. Relación con los marginados. En la relación de Jesús con los marginados, como leprosos, publicanos y samaritanos, muestra su compasión y disposición a tocar y transformar vidas, y su relación con las mujeres restaura su dignidad en una cultura patriarcal, tratándolas con respeto y defendiéndolas con compasión, como se ve en la historia de la mujer samaritana y la mujer sorprendida en adulterio. Resurrección y apariciones. Jesús fue testigo de la crucifixión y resurrección, y María Magdalena fue la primera en verlo resucitado, como se menciona en Juan 20, donde se destaca su importancia en la narrativa de la vida de Jesús. Jesús y los niños. Jesús recibió a los niños con amor y los bendijo, señalándolos como ejemplo de la fe sencilla y confiada que todos necesitamos, y se puede ver en Marcos 10, 14, donde dice: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Misión de Jesús. En la misión de Jesús se describe en varias partes de la Biblia, como en Lucas 4, 18 y 19, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, para anunciar buenas noticias a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, y en Juan 10, 10, donde dice: yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús se presenta como el Hijo de Dios, destacando su relación única con el Padre, como se menciona en Juan 10, 30, donde dice: yo y el Padre uno somos, y en Mateo 11,
27, donde dice nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. La oración del Padre Nuestro. Jesús enseñó una oración modelo que comienza con la adoración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y continúa con la sumisión, la petición y la protección, como se puede ver en la oración que se encuentra en el texto. La Última Cena. En la Última Cena es un momento importante en la vida de Jesús, donde partió el pan y dio la copa, diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí, y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, y también lavó los pies de sus discípulos para enseñarles a servir con humildad. Traición, arresto y juicio. La traición y el arresto de Jesús se produjeron en Getsemaní, donde fue traicionado por Judas con un beso y arrestado, y posteriormente fue llevado ante las autoridades, incluyendo a Anás, Caifás, Pilato y Herodes, donde fue declarado culpable de blasfemia y condenado a muerte. La multitud eligió liberar a Barrabás en lugar de Jesús, lo que llevó a la crucifixión de Jesús, durante la cual ocurrieron eventos sobrenaturales como 3 horas de oscuridad y la crucifixión de 2 ladrones, uno de los cuales se burló de Jesús mientras que el otro lo reconoció como Señor y recibió la promesa de salvación. Crucifixión. Durante la crucifixión, Jesús pronunció 7 palabras, que incluyeron el perdón, la salvación, el afecto, el abandono, y finalmente, consumado es y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, después de lo cual ocurrieron señales sobrenaturales como el velo del templo rasgado y un terremoto que abrió sepulcros y resucitó a santos. Resurrección. Jesús resucitó al tercer día, y las mujeres encontraron la tumba vacía, recibieron el anuncio angelical de que Jesús había resucitado, y María Magdalena y otras mujeres fueron las primeras en verlo vivo, después de lo cual Jesús se apareció a diferentes personas y grupos durante 40 días, transformando a sus seguidores del temor a la valentía. La Gran Comisión. Jesús dio la Gran Comisión a sus discípulos, instruyéndolos a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que Él les había mandado, con la promesa de acompañamiento continuo. Ascensión. La ascensión de Jesús ocurrió en el Monte de los Olivos, cerca de Betania, donde fue elevado al cielo ante los ojos de sus discípulos, y 2 ángeles les aseguraron que Jesús volvería de la misma manera, después de lo cual los discípulos regresaron a Jerusalén con gran gozo, esperando al Espíritu Santo. El regreso de Jesús. Se promete que Jesús regresará visiblemente, gloriosamente, como Rey y como Juez, y es importante conocer a Jesús para entender su vida, muerte, resurrección y promesa de regreso, y para seguir sus enseñanzas y recibir su salvación. Vida eterna. En la vida eterna se define como conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado, como se menciona en Juan 17, 3, y Jesús se describe a sí mismo como la luz del mundo y el camino a Dios en Juan 8, 12 y Juan 14, 6, respectivamente. Salvación. El mensaje de salvación implica la necesidad de arrepentimiento, fe, gracia y una nueva vida, y Jesús es presentado como nuestro modelo a seguir, demostrando servicio desinteresado, vida de oración y perdón radical, como se ve en Marcos 10, 45, Lucas 23, 34 y otros pasajes. Aplicación de las enseñanzas. Para aplicar las enseñanzas de Jesús en nuestra vida, es importante conocer su palabra, orar como Él, amar como Él, servir como Él y testificar de Él, lo que implica desarrollar una vida de comunión constante con Dios y practicar el amor sacrificial hacia Dios y hacia el prójimo. Conclusión. En la conclusión del texto presenta una invitación a conocer personalmente a Jesús, lo que requiere reconocer nuestra necesidad de un Salvador, recibir su regalo, como se menciona en Juan 1, 12, y responder a su llamado, como se ve en Mateo 16, 24, negándonos a nosotros mismos y siguiéndolo. En resumen, el texto destaca la importancia de conocer a Jesucristo y seguir su ejemplo, y presenta una serie de aplicaciones prácticas para nuestra vida, como estudiar las enseñanzas de Jesús, desarrollar una vida de oración y servir a los demás, con el fin de profundizar nuestra relación con Dios y vivir una vida más plena y significativa. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025